Presidente Gustavo Petro denunció que fue asesinado el líder del pacto histórico Fidel Hernández. El mandatario colombiano reveló detalles de su participación en la campaña presidencial. Por medio de su cuenta personal de X, antes Twitter, el presidente de la República, Gustavo Petro, denunció que uno de los líderes del pacto histórico fue asesinado. En el mensaje que publicó el mandatario colombiano en sus redes sociales, indicó que se trata de Fidel Hernández, quien participó activamente de su campaña presidencial para llegar a la Casa de Nariño. Ha sido asesinado Fidel Hernández, líder del pacto histórico y de mi campaña, en Apartadó, Antioquia, posteó el Gustavo Petro. Ha sido asesinado Fidel Hernández, líder del pacto histórico y de mi campaña, en Apartadó, Antioquia. Sin embargo, uno de los fenómenos de violencia que aún sigue latente en Colombia es el asesinato de líderes sociales, hecho que se viene registrando en varias regiones del país, generando alarma en las autoridades. Ante ese panorama, el presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró que en el 2023 se registró una disminución en la tasa de muertes de líderes sociales del 16%. No obstante, en un reciente informe, la Defensoría del Pueblo alertó que cada 2 días, durante el año pasado, fue asesinado un líder social en Colombia. Disminuyó en un 16% la muerte de líderes sociales en el año 2023. Transformar el territorio para salir de las economías ilícitas es el camino para llevar esa cifra a cero, posteó en esa ocasión el presidente Petro. Duro golpe a la izquierda comunista. Hoy el grupo terrorista, socios del guerrillero asesino, asesinan a sus propios socios. Hoy el grupo terrorista les está dando su cambio. Recordemos, gente, el guerrillero asesino Gustavo Petro se robó las elecciones y hoy el guerrillero denuncia que sus socios criminales de las FARC, del ELN, paramilitares, asesinaron a un socio de él. Gente, recordemos, el guerrillero lo mandó a asesinar. Esto es un plan de este asesino. El guerrillero Gustavo Petro lo mandó a asesinar. Tal vez esta persona sabía del ingreso de plata del narcotráfico y el guerrillero lo mandó a asesinar. Escuchen este explosivo audio donde fue asesinado un socio del guerrillero del pacto histórico. Hoy el guerrillero está planeando un montaje criminal. Recordemos, es el guerrillero el que se está reuniendo con las FARC y el ELN y envía a sus socios a decirles a quién tienen que ir a asesinar. Y hoy asesinan a un líder socio del guerrillero Gustavo Petro. Asesinan a uno del pacto histórico. No porque quisieran asesinarlo, sino que Gustavo Petro está dando la orden de asesinar hasta sus propios socios. Recordemos, hay evidencias donde dice que Gustavo Petro se iba a reunirse con Carlos Castaño para decirle a a quién tenían que asesinar de sus propios socios. Escuchen ese explosivo audio. Presidente Gustavo Petro denunció que fue asesinado el líder del pacto histórico Fidel Hernández. El mandatario colombiano reveló detalles de su participación en la campaña presidencial. Por medio de su cuenta personal de X, antes Twitter, el presidente de la República, Gustavo Petro, denunció que uno de los líderes del pacto histórico fue asesinado. En el mensaje que publicó el mandatario colombiano en sus redes sociales, indicó que se trata de Fidel Hernández, quien participó activamente de su campaña presidencial para llegar a la Casa de Nariño. Ha sido asesinado Fidel Hernández, líder del pacto histórico y de mi campaña, en Apartadó, Antioquia, posteó el Gustavo Petro. Ha sido asesinado Fidel Hernández, líder del pacto histórico y de mi campaña, en Apartadó, Antioquia. Sin embargo, uno de los fenómenos de violencia que aún sigue latente en Colombia es el asesinato de líderes sociales, hecho que se viene registrando en varias regiones del país,
generando alarma en las autoridades. Ante ese panorama, el presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró que en el 2023 se registró una disminución en la tasa de muertes de líderes sociales del 16%. No obstante, en un reciente informe, la Defensoría del Pueblo alertó que cada 2 días, durante el año pasado, fue asesinado un líder social en Colombia. Disminuyó en un 16% la muerte de líderes sociales en el año 2023. Transformar el territorio para salir de las economías ilícitas es el camino para llevar esa cifra a cero, posteó en esa ocasión el presidente Petro. Un reciente informe publicado por el Sistema de Alertas Tempranas SATA de la Defensoría del Pueblo dejó en evidencia la cruda realidad que enfrentan los defensores de derechos humanos en Colombia. Según el documento, durante el año 2023, un total de 181 líderes, lideresas y personas dedicadas a la protección de los derechos fundamentales fueron asesinados en el territorio nacional, 160 hombres y 21 mujeres. Es una situación inaceptable que cada 2 días del año anterior, en promedio, fuera asesinado un líder social o defensor de derechos humanos en Colombia. Cada vida perdida es una tragedia para sus familias, para las comunidades y para la defensa de los derechos fundamentales en el país, expresó el defensor del pueblo, Carlos Camargo. Aunque el informe resaltó la impactante cifra de homicidios, también señaló una disminución del 16% en comparación con el año anterior, cuando se registraron 215 casos en 2022. Sin embargo, esta reducción no minimiza la gravedad del problema. El reporte destacó los sectores más afectados: el comunal, indígena, comunitario, campesino, afrodescendiente, víctima o víctimas y activistas de derechos humanos fueron los más vulnerables. Asimismo, los meses de abril, junio, julio, diciembre y marzo concentraron el mayor número de asesinatos. Preocupa que el informe reveló que 3 departamentos, Cauca, Antioquia y Nariño, concentraron el 41% de los casos, con 80 municipios como epicentros de la violencia. El defensor del pueblo hizo un llamado urgente para redoblar esfuerzos y garantizar la protección de quienes defienden los derechos humanos, e instó a la implementación de planes y políticas públicas de prevención. Es evidente que debemos redoblar nuestros esfuerzos para proteger a los defensores de derechos humanos en Colombia. No podemos permitir que el miedo y la violencia silencien las voces valientes que luchan por un país más justo y seguro. Es responsabilidad de los entes estatales implementar planes y políticas públicas en materia de prevención y garantías para quienes defienden los derechos humanos, insistió Camargo.